El actual Colegio de Comisarios cumple esta semana su primer año de vida. Hace un año del nombramiento y la preselección por parte de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Un año marcado por la competitividad, la defensa, la simplificación. Y en este punto, Demócrata quiere abrir el análisis para hacer un balance desde el Parlamento Europeo de en qué punto está la actual legislatura en Bruselas. Por ello queremos agradecer contar con la presencia de Elena Nevado, eurodiputada del Grupo Popular. Muchas gracias a vosotros. Con Jonás Fernández, eurodiputado del Grupo Socialista. Un placer. Con Diego Solier, eurodiputado de ECR. Gracias, muchas gracias. Y con Estrella Galán, eurodiputada de la Izquierda. Gracias. Cuando von der Leyen presenta su colegio de comisarios aquí en el Parlamento hace un año, habla de la seguridad económica, de la vivienda y de la competitividad como sus tres pilares para estos próximos 5 años. ¿Se están cumpliendo las expectativas, señora Nevado? Bueno, en primer lugar, yo creo que la Comisión arranca este primer año con una hoja de ruta clara, que es el informe Draghi y el informe Letta, que pone en blanco sobre negro cuáles son los retos a los que se enfrenta la Unión Europea en un escenario geopolítico muy cambiante y que tiene que ser más autónoma, que tiene que ser más competitiva y que tiene que estar más cohesionada, donde la defensa además empieza a jugar un papel clave con una guerra, la de Ucrania, en nuestra frontera, que debía haber terminado hace mucho tiempo, pero que sigue comprometiendo también la frontera de la Unión. Y por lo tanto, pues con ese reto por delante tenemos que buscar una estrategia propia para ser más autónomos en primer lugar, más competitivos y hacer un esfuerzo industrial y tecnológico que nos permita tener esa autonomía que ahora necesita la Unión Europea en este momento frente al mundo, en este escenario de un nuevo presidente en los Estados Unidos que impone reglas muy distintas a las que habíamos conocido hasta este momento, con China, que amenaza también nuestra competencia económica y, por lo tanto, marcando una hoja de ruta a la que nos estamos adaptando y que entiendo que el Colegio de Comisarios, con muchas acciones que podemos ir analizando más detenidamente, pues está intentando llevar a cabo, sin olvidar, para mí, fundamental la cohesión social y afrontar retos como la crisis de la vivienda, que se ha convertido en uno de los problemas europeos para los ciudadanos más importantes y que están encima de la mesa, que en ciernes creo que se va a presentar ya esa estrategia de la vivienda asequible que tanto está demandando la ciudadanía. Señor Fernández, ¿está la Comisión liderando esas prioridades que se marcó hace un año? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Un placer estar aquí con estimados colegas y en Demócrata. Para mí, la verdad es que defino este año como un año de decepción. Creo que mi colega Elena ha explicado bien cuál debería ser la línea de la Comisión. Obviamente tenemos matices, pero bueno, creo que puede haber un consenso en base al informe Draghi o al informe Letta, que de alguna manera parecía que iba a orientar el trabajo de la Comisión en este mandato. Pero ciertamente, un año después, yo no veo ni el informe Draghi ni el informe Letta en las propuestas de la Comisión. Tenemos una Comisión con unos retos brutales, existenciales para el propio proyecto europeo, cuya solución, en la gran mayoría de los casos, pasa por una aceleración del proceso de integración europea, tanto en defensa como en competitividad, o en políticas sociales, o en política de vivienda, o en tantas otras. Y si uno repasa las propuestas legislativas de este año, yo no encuentro ninguna dirigida a mejorar el funcionamiento del mercado único, que debiera ser el elemento de competitividad de la economía europea. He visto propuestas de simplificación administrativa que abordan otro problema bien distinto, en mi humilde opinión, porque el problema central, y podemos discutirlo más adelante, está en las dificultades para que el mercado único funcione correctamente. Y si no las resolvemos, los esfuerzos para incrementar la competitividad a través de medidas de simplificación de la normativa estrictamente comunitaria tendrán un efecto marginal. Y ante los retos de la defensa o la situación con Estados Unidos, es decir, yo veo una Comisión en algunos casos muy desnortada,
en algunas personalidades muy ancladas al mundo del siglo XX, podríamos decir. Yo creo que hay gente en el Berlemont que no se han enterado de lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico y, por lo tanto, he de decir que decepcionado. Señor Solier, ¿qué es lo que espera el Parlamento a nivel legislativo del Colegio de Comisarios? Pues la verdad es que ya no sé lo que espera el Parlamento. Lo que esperamos nosotros desde nuestro punto de vista es más conexión con lo que pasa en la calle. Nosotros que somos nuevos en el Parlamento y que nos ha costado durante este primer año aprender todo lo que es la dinámica y entender perfectamente cómo funciona el Parlamento Europeo y la Comisión, pues seguimos viendo que obviamente el informe Draghi y el informe Letta han sido unos informes al principio de la legislatura que nos han dado una base para poder trabajar y tener un punto de inicio, pero que yo sinceramente en este primer año veo poco progreso en esas iniciativas que se tenían que haber dado. Seguimos viendo un exceso de normas sin un estudio previo del impacto que pueden tener en la ciudadanía normal. Seguimos viendo, desde mi punto de vista, y lo puedo ver en mi tierra, en Valencia, una escasa ejecución de los fondos de Next Generation. Es algo que por lo menos nos dicen a nosotros cuando estamos en la calle, que no están llegando las ayudas como deberían de llegar. Tenemos y seguimos teniendo, como sabemos, en España el problema de la crisis migratoria que está afectando a nuestras calles. Y lo que vemos también es que cuando la Unión Europea va a negociar a otros sitios con otros interlocutores, como puede ser Estados Unidos, vemos que les falta liderazgo, que no hay un poder, no vamos a negociar con un tercero con armas suficientes como para poder entablar esa negociación. Entonces, lo que creemos es que realmente no necesitamos una comisión que regule más, obviamente lo tenemos todo claro, que no tenemos que regular más, sino que necesitamos una comisión que escuche más a la ciudadanía y que esté más cercana. Señora Galán, en este primer año de trabajo, ¿cómo valoran las iniciativas en su conjunto presentadas por el Colegio de Comisarios? Todo lo que estamos viendo es una amenaza en materia de derechos. Hay un retroceso claro, está en juego todo lo que dábamos por sentado, el estado de bienestar, el estado de derecho, la propia democracia. Han entrado en las instituciones fuerzas políticas que son antieuropeístas y la Comisión ha comprado el discurso del miedo. Y en ese sentido vemos que bajo el mantra de la competitividad, la simplificación, lo que hay es un proceso de desregulación que pone en riesgo los derechos fundamentales. Hemos visto recientemente cómo se han aprobado algunas normas que lo que hace es incluso abrir cuestiones del mercado laboral, cuestiones de los derechos laborales que ya estaban más que superadas, como por ejemplo la posibilidad de ampliar la jornada laboral de trabajadores y trabajadoras europeas en aras de la seguridad. Por tanto, estamos en un momento bastante estratégico, lo decía el compañero, con una comisión desnortada, y yo diría que le falta la brújula social que siempre ha sido la que ha marcado los valores fundacionales de la Unión Europea. Vemos como la Unión Europea también se ha convertido en un actor irrelevante a nivel internacional. Lo hemos visto en Gaza, como por su cobardía, su falta de posicionamiento ha permitido un genocidio en directo que sigue en marcha porque hay un plan de paz que no es real. Y lo hemos visto en Ucrania, como en vez de optar esa Unión Europea por soluciones diplomáticas, que es el espacio natural de la Unión Europea, ha seguido optando por más armas, más armas, más armas. Por tanto, vemos como hay toda una estrategia de presupuestos europeos que está restando el peso a la Europa social frente a esa Europa militarizada que está convirtiendo Europa en un búnker en vez de en un proyecto de derechos. Al igual que el contexto, el Parlamento Europeo está cambiando, más allá de por sus fuerzas políticas que dejaron las elecciones del 2024, por su modo y funcionamiento un poco interno. Señora Nevado, ¿sienten que la Comisión les escucha a la hora de diseñar sus propuestas? Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que me sorprende el análisis, lo respeto, pero no lo comparto plenamente. Yo creo que la Comisión sí que ha escuchado a los ciudadanos que le pedían una simplificación, ha lanzado ya 5 paquetes ómnibus precisamente
dando respuesta a la petición de las pequeñas, las medianas empresas, la falta de competitividad y al exceso de regulación que se estaba imponiendo en el mercado interior europeo, que nos impedía competir en condiciones de igualdad con el mundo geopolítico y económico que nos rodea. Pero tampoco veo que hayamos perdido la sensibilidad social. En el último pleno hemos aprobado una resolución para las personas con discapacidad que me parece un avance importantísimo, con un alto respaldo del Parlamento Europeo, que recoge esa sensibilidad social que no podemos perder, bajo mi punto de vista, en ningún caso en Europa. Hemos visto también cómo hemos aprobado reglamentos para ayudar a los valencianos, con el reglamento Restore, que se hizo por un procedimiento de urgencia para que se pudiera ayudar a esas familias que habían sufrido las catástrofes naturales, como ha sucedido también en otros Estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, Europa sí que responde ante las necesidades de los ciudadanos en un escenario geopolítico francamente distinto. Yo no entiendo que la defensa europea responda a una necesidad de armamento y de pensar en las armas, sino de pensar en la paz, en la seguridad de los ciudadanos europeos, que se ven amenazados por guerras que nosotros no hemos provocado, pero en las que estamos afectados. Yo, cuando hablo con mis compañeros rumanos, cuando hablo con mis compañeros búlgaros y visito su país, veo que realmente viven bajo una amenaza de un, para mí, dictador como es el señor Putin, que está invadiendo nuestro espacio. Y tenemos que hablar con sinceridad a la gente. Esto no se trata de tener un ejército por tener armas. Se trata de garantizar la paz en Europa, que de eso se trata el proyecto europeo, un proyecto de paz. En un Parlamento significativamente distinto al anterior, donde a lo mejor ya se habían pasado en la anterior legislatura de frenada con la regulación de la sostenibilidad medioambiental, que nosotros no somos negacionistas del cambio climático, todo lo contrario, compartimos los objetivos del cambio climático, pero sin asfixiar ni a la industria ni a nuestras empresas, porque es asfixiar al empleo. Queremos una Europa que trabaje, no una Europa que aboque a los ciudadanos al paro y a las empresas a su cierre. Y sí que hay una polarización que nosotros también sufrimos, de partidos muy extremos que antes no existían, y algunos partidos antieuropeos que ahora dentro del Parlamento intentan, permítanme la expresión, a veces reventar un proyecto que es un proyecto ilusionante y que yo creo que los que estamos aquí debemos defender, porque es lo mejor que podemos hacer por los ciudadanos europeos. Señor Fernández, ese primer paquete ómnibus que se votó aquí en el Parlamento significó un cambio de mayoría. Será la primera vez que salió una iniciativa sin el respaldo de los socialistas y con una mayoría. No la primera vez, pero la legislatura pasada ya hubo otra iniciativa legislativa. El primer paquete de simplificación que en este caso sí que salía únicamente con los votos de una parte del Parlamento. ¿Están cambiando esas mayorías en Bruselas? Sí, han cambiado, ¿no? Obviamente en este Parlamento, es decir, hasta ahora y desde la constitución del propio Parlamento ha habido siempre una única mayoría posible, que era la mayoría de las fuerzas proeuropeas, y en estos momentos tenemos un Parlamento donde hay una mayoría complementaria o alternativa conformada por el Partido Popular y todo lo que haya a su derecha, ¿no? Y que yo creo que merece la pena un matiz, porque es decir, podemos, si cada cual tiene, ¿no? Todos tenemos sexo y tenemos opinión política sobre las cosas, ¿no? Pero en mi opinión lo más preocupante de esa otra mayoría no es tanto o no solo que hay tres grupos a la derecha del Partido Popular que sesgan las iniciativas legislativas a la derecha, sino que son tres grupos que con distintos matices no comparten el entusiasmo del proyecto europeísta. Y por lo tanto, no solamente se sesga hacia la derecha, que cada cual tendrá su opinión a este respecto, sino que son propuestas que no ayudan o que no van en la dirección de avanzar en el proyecto europeísta. Y sobre los ómnibus que hemos recibido y mi valoración decepcionante de este año. Y quizá también adelantando algunos de los debates que tenemos en la agenda, pero también entrando en los que hemos tenido ya, ¿no?
El FMI, el Fondo Monetario Internacional, publicó un informe a finales del año pasado en el cual estima que dentro del mercado único, dentro de la Unión Europea, hay unos aranceles implícitos, no formales, porque no puede haber aranceles porque tenemos un mercado único, pero unos aranceles implícitos derivados de las normativas nacionales, de medidas proteccionistas de los Estados miembros, de la ausencia del buen funcionamiento del mercado único al que hablaba antes, del 40% para el comercio de bienes y del 110% para el comercio de servicios. Nos quejamos del 15% del arancel que negociamos con Trump y creo que nos quejamos con razón, pero los europeos nos autoinfligimos aranceles del 40% y del 110%. En las próximas semanas el Banco Central Europeo emitirá otro informe similar en el cual ellos estiman los aranceles implícitos dentro de la Unión Económica del 60% para los bienes y del 100% para los servicios. Es decir, estamos hablando de unos guarismos tan absolutamente desproporcionados que si realmente queremos mejorar la competitividad de la Unión Europea, yo no veo ninguna otra prioridad que mejorar la consolidación del mercado único que puso en pie Jacques Delors hace ya más de 25 años. Nos estamos centrando, la agenda simplificatoria, los ómnibus, y me estoy extendiendo, perdonad, se están centrando en suavizar o simplificar la normativa estrictamente comunitaria. Yo creo que hay espacios donde se pueden analizar y yo creo que es un debate legítimo el que tenemos que tener. Pero pensar que vamos a mejorar la competitividad de la Unión Europea afectando única y exclusivamente a la normativa comunitaria, cuando el problema de estos aranceles son del 40, del 60, del 100% dentro de la Unión, es decir, a mí me parece realmente, no sé si perder el tiempo, pero casi. Y para... La comisaria de competitividad, y perdóname que te interrumpa, es la señora Rivera. Por lo tanto, yo creo que tenéis interlocución más que suficiente para poder impulsar este debate con vuestra lo estamos haciendo, y lo hace el FMI y el Banco Central. Porque tengo a veces la sensación de que solo otorgáis legitimidad al Parlamento cuando la mayoría la conforma desde el Partido Socialista al espectro, al otro lo que hay al otro lado de la izquierda. No sé cuándo ha existido esa mayoría, Elena. Vamos a intentar. Esa mayoría no ha existido nunca. Digo que he tenido la sensación de que solo otorgáis legitimidad cuando la legitimidad la al otro lado puede estar el Partido Socialista y todo lo que hay a la izquierda. Es que no sumamos mayoría, desafortunadamente. Pero entenderéis que es el fruto de unas elecciones democráticas y legítimas. Lo que estamos valorando es si esto va a resolver los problemas o no. Y mi opinión, y con esto termino, hablar de competitividad. Creo que los ómnibus no resolven los problemas de competitividad, que son responsabilidad del conjunto del Colegio de Comisarios y que exigen un liderazgo por parte de la presidenta de la Comisión, como el que tuvo Jacques Delors, como digo, hace ya más de 25 años. Yo quería entrar también a analizar la relación entre el Parlamento y la Comisión. Señor Soler, últimamente hemos visto un choque directo por la retirada de la iniciativa sobre patentes. ¿Cómo valoran esta relación entre el Parlamento y la Comisión? A ver, aquí estamos viendo un poco el debate que tenemos que intentar un poco normalizar más. Yo no veo el problema de que el PP vote con la parte que tiene a su derecha, porque muchas veces se vota también el PSOE y el PP votan también un poco con la parte que hay algo más a la izquierda del PSOE. Entonces, no hay ningún problema. Al final, los que estamos en el centro derecha o pegaditos al PP y un poco más a la derecha, podemos demostrar que tenemos otra forma de hacer política y que es buena, porque al final lo que intentamos siempre es poner a nuestros intereses, los intereses de los ciudadanos en el centro. Entonces, ¿qué se está viendo en el Parlamento? Se está viendo que obviamente en las últimas elecciones europeas, y lo estamos viendo en elecciones nacionales, los votantes están virando un poco a la derecha. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Sí que es verdad que están saliendo fuerzas mucho más a la derecha, pero al final son contrapesos a las fuerzas mucho más a la izquierda que han surgido anteriormente. Entonces, al final yo creo que en el centro está, y la moderación está un poco el entorno ideal. Y en ese movimiento que nosotros dentro de ECR reflejamos, que es la parte conservadora, es importante y hay que tenerla en cuenta. Al final, yo creo que no es bueno, que es bueno que se nos tenga en cuenta la parte un poco más a la derecha del PP, que no es malo, no venimos somos defensores de Europa, de una Europa de países soberanos y de países fuertes, y que para ello necesitamos hacer cambios en las políticas actuales. La relación entre el Parlamento Europeo y la Comisión, pues estamos viendo las últimas fricciones que están habiendo con las mociones, tanto por la parte de la derecha
como por la parte de la izquierda. Entonces, yo por lo que estoy viendo aquí, estoy escuchando esta tarde, los compañeros del PSOE tampoco están contentos con el trabajo que está haciendo la Comisión. Entonces, igual tenemos que apretar más todos dentro de nuestro campo para que la Comisión haga un mejor trabajo. También estoy de acuerdo con lo que decía el compañero del PSOE, con Jonás, que los ómnibus a mí me faltan mucho más. O sea, es que yo, hablando con diferentes entidades y demás, la simplificación por simplificar, de alguna forma, fondos, que antes había 5 fondos y ahora lo meten todos en un fondo y no hacen ningún tipo de separación entre qué va a destinar esos fondos, pues me parece ilógica, porque al final pones a competir a necesidades que tienen diferentes impactos en la sociedad por un mismo fondo, que no es lógico. Entonces, para mí simplificar no es aglutinar en fondos más grandes, fondos más pequeños que había antes, sino en facilitar a las organizaciones nacionales, a los ciudadanos, el acceso real a esos fondos que los necesitan para poder sobrevivir. Entraremos ahora en esos paquetes ómnibus. Señora Galán, ¿cómo ve usted este cambio en el Parlamento? Bueno, claramente la Comisión en los últimos tiempos está usurpando incluso el papel del Parlamento. Hemos visto cómo hay propuestas que han sorteado la consulta del Parlamento y eso es una vulneración estratégica, porque el Parlamento, no hay que olvidarlo, es la única institución europea elegida directamente por los ciudadanos y las ciudadanas europeas. Por tanto, creo que estamos en manos de una comisión que no respeta la propia conformación de la Unión Europea. Yo quiero volver a algo que planteaba, que se ha planteado y que ha planteado la compañera en su intervención, que tenía que ver con la simplificación y con la competitividad. Insisto en la misma idea. Simplificar no puede suponer disminuir o reducir derechos a los ciudadanos y a las ciudadanas, porque es lo que estamos viendo. Hemos estado aprobando, desde luego no con nuestro voto, diferentes ómnibus que en sus diferentes modalidades han restado derechos y garantías a los ciudadanos. Ahora hay sobre la mesa un próximo ómnibus digital que va a abrir todo lo que tiene que ver con protección de datos. La protección de datos es algo que garantizaba la intimidad de los ciudadanos y ahora también se va a poner en favor de las tecnológicas toda la información de nuestras vidas para que las tecnológicas sigan haciendo su negocio. Por tanto, hay muchas cuestiones amenazadoras. Y en relación a cuestiones que están en peligro, hay en estos momentos un fondo fundamental, que es el Fondo Social Europeo, que se ha desdibujado completamente, un fondo que tenía un objetivo fundamental, que en particular en España, gracias a ese fondo social, en los últimos 25 años se han podido atender a más de 1.600.000 personas y que gracias a ese Fondo Social Europeo se ha conseguido la inserción laboral de más de 500.000 de personas. O sea, tiene un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con la desigualdad, en la estrategia contra la desigualdad en los países y, sin embargo, ahora se desdibuja en favor de un presupuesto que está desdibujado entre agricultura, pesca y que además puede garantizar que de ese 14% que los Estados miembros pueden dirigir o deben dirigir a cuestiones sociales, puedan dirigirse también a cuestiones de militarización, en definitiva. Por tanto, creo que hay amenazas reales que no tienen en cuenta las necesidades de los ciudadanos y claro que sí, una de las necesidades más claras a por las que tendría que ir la Comisión de una forma inmediata es el problema de la vivienda, que es el gran problema que de una forma transversal está afectando a toda la Unión Europea, en particular a España, cada una de nuestras ciudades. Si me lo permites, al hilo de esta reflexión, porque me parece importante dejarlo claro para tranquilizar también a quien nos esté escuchando, en esa propuesta que ha lanzado la Comisión, que de momento tenemos 2 años para negociar el próximo marco financiero plurianual, una de las partidas que está blindada con un 14% en los planes nacionales es precisamente el Fondo Social. Eso yo creo que todas las fuerzas políticas hemos y estamos debatiendo la importancia que tiene de la garantía del Fondo Social y desde luego el Partido Popular lo va a defender hasta el último minuto y hasta el último momento. Pero también ha señalado otra cosa que tampoco quiero
que quede en el aire, ¿no? Por su importancia. Cuando hablabas de la IA o del uso de las redes sociales y de los datos a favor de las tecnológicas. Yo creo que es a favor de la vida de la gente. Yo te pongo el ejemplo del espacio europeo de datos sanitarios. Puede salvar tantas vidas esa iniciativa que no podemos generalizar. Elena, estás mezclando cosas. Con este tema. Por eso digo, estás no mezclando cosas. No, yo estoy hablando de los ómnibus. El siguiente ómnibus no que toda tenemos... la tecnología que se el pone siguiente al servicio ómnibus es para favorecer a las digital. tecnológicas, sino para favorecer la vida de la gente, la Ojalá. investigación y el desarrollo. La gente y no yo, lo en las está áreas en viendo, las que y yo trabajo, tampoco. En el área tecnológica, desde luego, voy a apostar Esta comisión no es... por Esta que se comisión no impulse está al ese lado de la trabajo. gente. Si Yo, para les mí, parece, vamos a concretar el debate en los ómnibus. Les voy a pedir que sean más concretos en sus respuestas y analizar estos paquetes. Por ejemplo, entre uno de ellos hay uno relacionado con el sector agrícola. Y le quería preguntar al señor Nevado cómo valora, cómo cree que puede afectar ese ómnibus al sector agrícola español. Bueno, yo creo que el campo necesita una respuesta clara. Si hay un sector que en las últimas elecciones europeas pidió un cambio en la política agraria, proteger la seguridad alimentaria del campo, es precisamente la agricultura. Yo confío que con este ómnibus y con este paquete se dé respuesta precisamente a las reivindicaciones del campo, a rebajar también esas exigencias medioambientales hasta que podamos cumplir los objetivos que estamos imponiendo a los productos que nacen, que se cultivan en los campos europeos y que nos hacen no ser competitivos con respecto a otros países que sí importan nuestros productos con unas condiciones diferentes a las nuestras. Habrá medidas que ya están aprobadas que no vamos a poder modificar y que tendremos que dar un tiempo al campo para que se adapte a estas medidas. Pero, desde luego, las cláusulas espejo, que haya condiciones en igualdad cuando abramos otros mercados, como puede ser Mercosur, nuestros acuerdos con Marruecos, tienen que tener un reflejo en este paquete ómnibus y una respuesta clara, porque el campo necesita también una respuesta de la Unión Europea y se la tenemos que dar a través de este paquete. Señor Fernández, sobre el ómnibus digital, ¿está la Unión Europea perdiendo esa ambición que tenía en la protección, por ejemplo, de los datos? Sin duda. A cambio de nada, por otra parte. Yo creo que los ómnibus han marcado este año, pero también el marco presupuestario, ¿no? Que yo creo que hay algún apunte más, porque hablábamos de si seguíamos o no el informe Draghi. El informe Draghi pedía una financiación pública comunitaria de 800.000 millones de euros al año durante varios años, y tenemos un marco financiero que, respecto al que termina en el 27, es un 40% menor. Hay un 40% de financiación menor en la medida en que el Next Generation desaparece. Y la política agraria, a la que hacía referencia Elena, es importante, pero esta comisión ha propuesto un recorte del 20%, un recorte del 70% en el fondo pesquero, que también es sustancialmente importante, y por lo tanto, como digo, intentando defender mi decepción, pero trabajando para intentar que esto mejore, porque aún nos queda legislatura, creo que el marco financiero no se compadece del informe Draghi y de lo que Europa necesita. Y sobre los ómnibus, de nuevo, tenemos un problema en la Unión Europea que no tiene la luz que debería. No podemos tener una unión con aranceles internos autoinfligidos del 40-60% para bienes o del 100-110% para servicios. Creer que la competitividad de las pequeñas empresas, que por cierto muchas de estas normas europeas estaban exentas, pero en cualquier caso, creer que por suavizar, dulcificar, posponer, simplificar o desregular la normativa estrictamente comunitaria tiene un efecto sobre la economía real, en mi opinión, marginal, porque el problema está en las barreras internas. Necesitamos una comisión que lidere un ambicioso proceso de consolidar el mercado único, de acabar con los aranceles internos, las barreras administrativas, las medidas proteccionistas, la ausencia de interconexiones energéticas, la realidad de mercados nacionales en telecomunicaciones o en banca, en defensa, que estamos haciendo mucho más. Fundamentalmente estamos facilitando que los Estados gasten más en defensa y estamos haciendo sustancialmente menos que construyamos, ¿no? Que construyamos una defensa común, que es la única manera, en mi opinión, de garantizar nuestra propia seguridad. Y por lo tanto creo que estamos desnortados. El ómnibus digital tendrá, en fin, habrá algunas medidas que estarán bien. Yo no me voy a meter en el detalle. Hay un asunto relevante sobre la protección de los datos
que pueden en fin, salir muy tocados, pero de nuevo creo que estamos entreteniendo la perdiz, mareando a este Parlamento, haciendo creer a la opinión pública que vamos a arreglar los problemas de competitividad con esto. Y otro detalle, y es que una agenda de mercado único facilitaría un trabajo legislativo en esta casa de acuerdo de las fuerzas proeuropeas. Una agenda exclusivamente de desregulación de la normativa comunitaria facilita otro tipo de acuerdos políticos que, con independencia de lo que pegamos, porque todo es legítimo, no me cabe duda, no resolverá los problemas reales de los ciudadanos. Convendrás conmigo, por favor, una Señor, se que nos la acaba el defensa tiempo. no es competencia de los tratados. O sea, no tenemos podemos tener un ejército común. Vamos a hablo de un continuar. ejército Vale, común. vale. Vamos a continuar. Hablo de Vale. propuestas que ha habido para financiar conjuntamente espacios cooperativos entre los Estados para gastar mejor el dinero. Señor Soler, en ese ómnibus digital también se reforma la ley de inteligencia artificial. ¿Creen que eso también ayudará a la competitividad, como venía pidiendo Mario Draghi? A ver, tenemos que dejar claro que vamos tarde, no tardísimo. Hemos perdido el tren 2 veces, nos hemos quedado dormidos. Y yo veo muy difícil llegar a los niveles que están llegando a otras regiones, como puede ser Estados Unidos o China. Digamos, la capa 1 de lo que es la inteligencia artificial, y perdonadme que me extienda un pelín más sobre esto porque es mi campo de acción, la hemos perdido. O sea, todo lo que es en la parte chips, hardware, materia prima para esos chips y demás, la hemos perdido totalmente. Lo que tenemos que intentar es llegar a esa segunda capa, que es la capa de aplicación. ¿Cómo aplicar esa inteligencia artificial? Que no la podemos controlar nosotros en la parte hardware, digamos, en el Layer 1, porque la hemos perdido, pero vamos a intentar subirnos a la ola de la segunda capa, en cómo aplicar esa inteligencia artificial en nuestro día a día, de los ciudadanos, de las empresas y demás. Porque si no, aparte de haber perdido todo, es que nos vamos a quedar como meros espectadores. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que intentar forzar de alguna forma a que porque no vamos a tener la independencia de la capa 1 de ese hardware que se está controlando en otros sitios, no la vamos a tener, pero vamos a sumarnos, vamos a tener una salvaguarda de alguna forma para que podamos tener alguna forma de autonomía. Tenemos que proteger y trabajar mucho en la parte quantum, que ahí sí que podemos llegar a estar en esa ola, digamos, puntera. Vamos a trabajar bastante en la parte de quantum para cuando el quantum llega al entorno productivo de las empresas, podamos subirnos de una forma eficiente a esa ola. Vamos a trabajar en la capa de aplicación de la IA dentro de nuestro día a día, que es importante. Esa capa sí que podemos llegar, pero tenemos que ayudar y no poniendo obstáculos. Lo que no podemos hacer es que tengamos empresas españolas conectándose a través de VPNs a otros lugares remotos del mundo, como puede ser Estados Unidos, para poder elaborar IA, porque nosotros tenemos restricciones dentro de Europa que se la bloquean. Entonces, trabajemos en facilitar a las empresas que trabajen con la IA, protegiendo una cosa que hicimos bien. Yo lo sufrí en el lado de la empresa privada en mi otra vida, que es la protección de datos. El reglamento de GDPR ha sido adaptado por muchas empresas fuera de la Unión Europea porque veían cosas buenas. Es verdad que es muy restrictivo, pero porque protege, y es bueno que sigamos protegiendo. No podemos de alguna forma abrir esa ventana a que perdamos esa protección de los datos. Entonces, no destruyamos, que es lo que pasa muchas veces en la Europea, que algo que tenemos medio en condiciones nos da por romperlo y castigarnos a nosotros mismos. Bueno, ha pasado en muchas otras tecnologías. Entonces, protejamos eso, no dejemos abierto el tema de la privacidad a terceros, intentemos subirnos a la segunda capa de la inteligencia artificial y apostemos fuerte por Quantum Technology, por la tecnología cuántica, porque en esa ola aún sí que podemos llegar a subirnos. Señora Galán, hemos visto ómnibus relacionados con el ámbito digital, el sector agrícola, medioambiental. ¿Creen que llegará un día un ómnibus que afecte a asuntos sociales? Bueno, eso sería lo deseable. Nosotros lo que necesitamos es una Europa que garantice los derechos y blinde los derechos de cada una de nosotras y nosotros, de todos los ciudadanos, y lo que estamos viendo desde luego en esta legislatura es que se va en el sentido contrario. Ahora mismo en esa transición que se necesita una transición justa, verde y, por supuesto, social, que garantice las democracias y que garantice la sostenibilidad, y para ello vemos como ese, desde luego, no es el camino que la Comisión está buscando. Vemos como se necesita una soberanía europea, y en esa transición social que tanto deseamos
Yo quiero hacer referencia, por ejemplo, al camino que se está siguiendo en las políticas migratorias. En estos momentos el derecho internacional, los derechos humanos están cuestionados y están siendo vulnerados en cierta medida por muchas de las propuestas legislativas que salen de este Parlamento, que no vienen en forma de ómnibus, pero vienen en forma de un pacto de migraciones y asilo que en su implementación supuestamente iba a traer mejor gestión migratoria, y lo que vemos es que la Comisión ha construido toda una maquinaria de deportaciones que es lo único que pretende, ¿no? Una Europa aislada, una Europa que no gestione las migraciones de una forma más humana y justa. Por tanto, estamos muy lejos de ese ómnibus social. Desde luego, con esta comisión no lo preveo. Para cerrar muy rápido, en una palabra, su prioridad para el próximo 2026, en una palabra. Pues yo me fijaría en la vivienda, que se impulse ese plan de vivienda que tanto necesitan los europeos, y también que se siga apostando por la Europa de la salud, que algo tenemos que aprender de la COVID. Señor Fernández, una palabra. Bueno, reivindicar a Jacques Delors y exigir más integración económica en la Unión Europea, porque con estos aranceles internos no recuperaremos la competitividad jamás. Señor Soler. Pues por mi parte yo creo que la palabra sea reconectar, volver a reconectar con la gente, reconectar con el campo, con la industria, con la realidad que tiene la gente en el día a día. Señor Galo. Y para mí es perseguir la paz. Una Europa que está tan alejada cada vez de la paz, de la diplomacia y de soluciones que no pasen por más armas, es una Europa que no entiende lo que necesita la gente. Y déjame que me acuerde del campo, por favor, los agricultores europeos, los ganaderos. Pues hasta aquí este primer análisis de ese primer año de trabajo del Colegio de Comisarios. Ojalá nos podamos ver cuando pasen esos 2 años. Gracias por aceptar la invitación de Demócrata. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias.